Damos ya la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Pancho Gamero. Pancho, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y muchas gracias por acompañarnos. A vosotros. Bueno, Pancho, hoy vamos a volver al siglo XIX en Córdoba, ya que hacia 1875 aproximadamente ya nos encontramos constancia de esas casas de baño del Campo de la Merced, aunque la historia, como me decías antes de entrar en el directo, pues requiere, ¿verdad?, de completar muchísimos datos que quizá con el tiempo se han ido escapando, ¿no? Sí, cogemos el siglo XIX en numerosas ocasiones porque es un año de bastantes transformaciones en Córdoba, a nivel urbanístico, a nivel de la que entró la modernidad en la ciudad. Entonces hemos cogido este tema de hoy, el de la casa de baño del Campo de la Merced o de la Plaza de Colón, porque creo que de ahí está ligado un poco con el programa que hicimos la otra semana. No sé si te acuerdas las alineaciones. Sí. Pues se empezó las alineaciones también en lo que es la Plaza de la Merced, la muralla, y ahí precisamente se monta un negocio que es una casa de baño, ¿no? Entonces, si ahora un poquito, si quieres, lo iremos viendo el origen de la zona y del negocio. Empezamos, si te parece, por conocer un poquito por qué germina este negocio del empresario Sánchez Peña, propietario ya de la sombrerería de La Corredera, que parece ser quiso diversificar un poquito su actividad comercial y bueno, pues acometió este nuevo proyecto empresarial. Podemos también hablar de qué es una casa de baño, tal como se concebía en la época. Sí, bueno, José Sánchez Peña es una persona que se reúne varias cualidades, ¿no? Es una persona formada, una persona inquieta, es una persona que se mueve por Europa y por tanto está al tanto de los cambios que está habiendo en Centro Europa. Es una persona que es industrial, es un empresario, se hace de un gran patrimonio, ya de por sí su padre tenía un patrimonio, ¿de acuerdo? Entonces, he traído la figura de este señor y he marcado en este cuadro, he marcado dos círculos, ¿no? Uno abajo en el libro que está consultando José Sánchez Peña, en el cual se ve una máquina de vapor y arriba un molino de viento, ¿no? Yo creo que es significativo porque él es el primer empresario que trae aquí la máquina, la industria a vapor en Córdoba, la instala en La Corredera, o sea que hace una innovación importante a nivel industrial, los procesos industriales, ¿no? Y después el molino de viento porque yo creo, él está muy pendiente, yo me he fijado por las propiedades que tenía aquí en Córdoba, como era esa misma zona de La Corredera, pero era la zona de Miraflores, la zona de Mirabueno, esta misma zona de los baños, eran propiedades suyas y en todas tienen un elemento común, exceptuando La Corredera, que era el agua, que había en su subsuelo había bastante agua y él hace uso de ella, ¿no? Entonces los molinos de viento, pues en su época, en la zona de la Plaza de las Doblas, que es donde estaba la casa de baño, pues él tenía instalado un molino de viento, o sea, construyó un molino de viento para facilitar la extracción hidráulica del agua, ¿no? Entonces era una persona innovadora, ¿no? Entonces, es muy interesante su figura. Él era propietario, aquí he señalado en rojo la zona de la parcela, en verdad comprendía toda la manzana, ¿no? Pero tenía dos entradas, una era por la Plaza de las Doblas, donde él inicialmente creó el negocio de esto de los baños, ¿de acuerdo?, que es en la casa número 10, y después pues, eso sería sobre 1870, ¿de acuerdo?, y sobre un par de años después, cosas así, pues habría una reestructuración de la manzana, ¿de acuerdo? Se crearon unas 16 parcelas porque hubo una alineación, una modificación de lo que era el perímetro del lienzo de la muralla que iba desde Puerta de Osario a la del Rincón y después, bueno, una serie de procesos de subasta y demás que no vienen al cuento porque es muy largo. Él, pues el que ganó la subasta, pues le compró a su vez, ese terreno, ese rectángulo principal que se ve ahí en rojo, y montó también ahí, pues continuó el negocio con la casa de baño. O sea, tenía inicialmente la Plaza de las Doblas y digamos que lo amplió con la nueva salida que se le dio a esta parcela con vista al campo de la Merced, la Plaza de Colón, ¿de acuerdo? Una línea de negocio que, bueno,
parece ser que dio buenos resultados, porque tras la muerte de Sánchez Peña en 1883 continuó, ¿verdad?, este concepto de la casa de baños. Lo que ya no está tan claro es la cuestión de la propiedad, ¿no? ¿Quién, a nombre de quién? Si había más de una en torno a esto, el ciudadano cordobés y personas ya, pues quizá de mayor edad, que la hayan escuchado de sus padres, de sus abuelos, tienen dudas, ¿no?, en relación a cómo se produjo la evolución de estas casas de baños en Córdoba. Bueno, pues veamos, él tomó la iniciativa de montar este negocio, ¿no? Un negocio que era tanto de disfrute, era también como, era un centro medicinal también, porque los médicos aconsejaban estos baños. O sea, para darse baño de agua fría necesitaban por la receta médica, y estas aguas calientes también, o sea que no. Era también como digo, de lujo, de esparcimiento, de necesidad, y también una cuestión de higiene, porque en muchas casas no había un sitio donde bañarse y demás, y tenía ahí la oportunidad de una forma modesta pues poderse bañar, ¿no? Digamos, las funciones generales que tenía estas casas de baño, ¿no? Entonces este señor pues monta este negocio en 1870, la amplía, como he dicho, con la remodelación de la manzana en el 71, con la ampliación, con la nueva casa de baños, pero que daba con vista al campo de la Merced. Sí. Sobre el verano de 1883 fallece, se hace cargo de su hijo José Sánchez Muñoz, creo que se llama, y se hizo cargo su hijo, pero en verdad en 13 años, entre el 83 y el 90, Enrique Hernández Pascual pues retomó el negocio. ¿De acuerdo? He traído aquí una composición en el cual se ve, pues de la mitad para abajo, pues se ve cómo era el campo de la Merced, la Plaza de Colón antiguamente, esto es a finales del siglo XVIII, pero bueno, cuando se remodelaría la plaza, pues en el primer tercio, a partir del primer tercio del siglo XIX, pues se encontrarían precisamente eso. Había distintas lomas pues que están formadas por escombros, estaba la muralla, alguna alcubilla, alguna fuente, pero la verdad era un sitio muy abandonado, donde se tiraban muchos ripios, muchos restos de obra, muy dejado, ¿no? Se decide modificar la zona, urbanizarla. Más bien lo que querían es, como había llegado el tren, como posteriormente llegaría el tren, sobre todo, porque esto tuvo distintos impulsos, como digo, a partir de los años 30, de 1800 se quiso remodelar, se quedó parado, ¿no? Pero habría que esperar hasta 1859 que llegara el tren para que de nuevo se intentara un nuevo impulso para urbanizar la zona, con ánimo también especulativo para venderla a buen precio, ¿no? He traído también a su vez, hay una imagen de un pozo que pertenece actualmente y existe a Capuchino, que da una idea más o menos del tipo de construcción pues que daría abastecimiento a lo que era la casa de baño. Este pozo pues tiene una profundidad de unos 14 metros, que es donde está el nivel freático. Entonces la casa de baño tuvo que hacer seguramente un pozo y una mina de captación pues esa profundidad para poder abastecer y dar los baños a la zona. Claro, seguramente también pues se quedaría pronto sin agua, o habría competencia con los pozos del alrededor, como digo, con este mismo pozo que está a escasos metros ahí en Capuchino. Pues se ayudó seguramente José Sánchez Peña pues las máquinas de vapor para extraer, y de este molino que hemos visto antes, la imagen del cuadro de José Sánchez Peña en la parte superior, pues de un tipo de molino de viento que también hubo ahí en la zona, pues se ayudó, como vemos aquí el molino, pues se ayudó, no sé si sería exactamente este molino, pero vamos, sería parecido con la aspa, con lo que se ayudó allí que estaba situado en la casa de baños, pero en la que daba a la Plaza Las Doblas, número 10, pues extraía el agua. Por tanto, podía profundizar más en el freático, más en el subsuelo, perdón, y captar el agua y tener más caudal que con el tiempo se quedaría también corto, ¿no? Entonces la idea surgió de este señor, José Sánchez Peña. Vino Enrique Hernández, retomó la idea de continuar con el negocio, y posteriormente, que hay que aplaudir la iniciativa de Enrique Hernández, montó lo que era la antigua empresa de aguas privada, ¿no? Ahí en los propios baños, y él se trasladó. Nos encontramos bueno, pues con un espacio, un emplazamiento conformado por habitaciones individuales, con bañera de mármol, bueno, pues ese agua fría y caliente con sábana, nos dicen en esos recortes publicitarios diferentes que todavía se conservan, por lo menos conservamos copias de la época, iluminación de gas, utensilios para el baño, completaba además la experiencia un pequeño jardín,
relax, pero bueno, también higiene, aguas naturales, pero también composiciones para hacer esas veces, ¿no?, de aguas medicinales, y que además se anunciaban como composiciones de todas las partes del mundo, ¿no? Sí, acaban de poner ahí una imagen que se ve en la entrada, ¿no? Esta es la imagen de la antigua entrada de la empresa de agua, pero era también la misma entrada de los baños que ese edificio se hizo en 1871, bueno, se le dio la licencia en el verano del 1871 y en escasos meses, porque era el pliego de condiciones lo que exigía el ayuntamiento, se tenía que hacer el edificio, ¿no? Tenía una sala de estar, no esta en concreto, esta es una foto de la época, pero para que nos hagamos una idea de cómo era. Pues uno tenía su horario de llegada, ¿de acuerdo? Tenía un pasillo central que tenía unas 7 habitaciones al lado derecho y otras 7 al lado izquierdo. Eran individuales las 6 primeras en cada lado, exceptuando la última de cada lado del pasillo, que era para parejas, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, tenemos baños individuales y también dobles, e incluso, Pancho, una alberca pues general para acogidos de la beneficencia, ¿no? Sí, bueno, la estructura es que esto estaba muy bien pensado. Aquí se quería a todo lo extenso de la población, todo lo que da decir, ¿no? De mayor renta a menor renta, ¿no? Como vemos, tenía las salas dobles e individuales, era una bañera de 60 por 1,50, pensemos que también las personas antes tampoco eran muy grandes, de mármol, tenía su ventana en lo alto para un poco renovar el aire, los vapores y demás, tenía para en invierno o ya cuando llegaban las horas más de noche, porque empezaba a las 6 de la mañana pero hasta las tantas de la noche, ¿no? Pues tenía también tu pequeño sistema para dar calor, para entrar un poquito en calor cuando ya hace más frío, depende de la época del año y demás. Yo tenía una serie de habitaciones individuales a cada lado hasta que tenía una de matrimonio. Después, siguiendo más al fondo de lo que es la edificación, en contra de lo que es el Campo de la Verdad, pues decía, había una alberca con losetas de mármol que de 3×4 de dimensiones, donde economía pues más básica, más pobre, la gente pues podía ir allí bañarse también, pagaba sus reales de peseta o lo que fuera en aquella época y se podía bañar, ¿no? Tenía después, si queremos seguir describiendo un poco más al fondo, a la derecha, bueno, estos son lo que se llamaba los baños vaginales para las mujeres que sufrían de histeria, ¿no? Estaba aconsejado pues para monjas, curiosamente, para divorciadas, para mujeres jóvenes, era de alguna manera pues estimularla para que si tenía alguna disfunción sexual pues era la costumbre. Yo lo veo un poco burdo, pero bueno, ¿no? Curioso, eran también pues los baños a los caballeros, ¿de acuerdo? Eran a presión, como digo, estos baños de cambio de temperatura, tanto frío como caliente, esto era con receta médica, no podía cualquiera tomar la iniciativa. Se pensaba, por ejemplo, que un agua muy caliente pues se podía subir ese calor a la cabeza y podía producir, yo sé, un ictus, un aire, como decían antes, ¿no? Y trastornarse. Entonces los médicos nos decían que, oye, no os toméis por vosotros la iniciativa, y recomendaban que hubiera una prescripción antes de ir a estos centros y efectivamente iban a los baños y te lo tomaban. La verdad que para la época fue todo un avance de higiene, ¿no? Estas ideas, como digo, fueron importadas de Europa. También había ya una mentalidad previa que ya nacía de la Ilustración de higiene, ¿no? Esto es una ducha, ¿no? de la época, como vemos, todos estos aparatos pues se trajeron de extranjero y claro, era una inversión bastante cara, no cualquiera podía montar unos baños de estos porque esto era la última tecnología que había y había que traerlo de otros lugares, de Inglaterra, por ejemplo, los depósitos que se pusieron pues traían de Londres, ¿no? Tenemos esos baños de vapor, ¿no? Tan demandados. Esto de la prensa de la época, ¿no? Ahí se ven los precios, esa ¿no? tabla de precios, sí. Según la economía y las necesidades y también tenía sus bonos, ¿no? Claro, adaptado a todos los bolsillos y a todas las necesidades. Estaba muy bien. Una concepción bastante actual de lo que sería, no por hemos ejemplo, un descubierto spa. nada nuevo, no tenemos nada nuevo, ¿no? ¿Qué pasa con estos baños? La verdad que cuando se decide en 1890 y en el 91 en concreto, que fue la Sociedad de Aguas Potables, fue el 27 de septiembre de 1891, se crea ahí la empresa de agua y estos baños se trasladan a la calle San Álvaro número 16. Ahí es donde está la confusión, el que un poco ha indagado sobre esta historia, ¿dónde están los baños en verdad? Claro. Los baños surgen en la Plaza de las Doblas, se amplían con el Campo de la Verdad y después de llegar a la empresa de agua pasan a San Álvaro 16, que dura unos años, tampoco dura mucho el negocio allí. O sea, ese es un poco el resumen de itinerario de los baños por el centro de la ciudad. Efectivamente, esta historia que continúa con pues la creación de una empresa privada ya como sociedad anónima. Y bueno, nos preguntamos a partir de aquí, Pancho, ¿cuál es su incidencia en la red de abastecimiento
y cómo abastecería a partir de ese momento a la ciudad, ¿no? Porque a fin de cuentas nos encontramos un poco con los orígenes, ¿no? Los previos ya de la sociedad que conocemos. Es una pregunta compleja, porque su influencia fue bastante, fue muy grande, ¿de acuerdo? Pensemos que fue una primera empresa privada de agua, fue la empresa de aguas privada por excelencia que se creó aquí, hasta el 38, en la mitad de la Guerra Civil, que perduró. Esta empresa pues tomó la iniciativa, el mentor fue este mismo señor que retomó los baños, Enrique Hernández, de acuerdo, con otro socio, con Antonio Cañero, el torero, ¿no? Pusieron su participación, su acción, y entre unos 26 socios dieron lugar a esta empresa privada, ¿no? A partir de ahí, aprovechando este pozo inicial y estas captaciones, empezaron a hacer todo un sistema de reparto por el centro de la ciudad. Bueno, miento, primero fueron de la parte de la cerquía, la parte baja por lo que es de la muralla, la calle Alfaro para abajo, y después invirtieron más dinero, hicieron un depósito, un famoso depósito de unos 1.500 litros, en el mismo zona de baño, que daba para la zona que hicieron para el campo de la Merced, hicieron un depósito entre 20 y 25 metros de alto, que ya permitía el abastecimiento en la zona de las villas de la ciudad, zona donde había edificios. Ya de por sí el terreno era una cota más alta, los edificios también de 4 o 5 plantas, no lo permitía inicialmente, la empresa de aguas no podía repartir, por eso empezó por la zona de la cerquía, y 2 años después, en el 1892, hizo este depósito y permitía el abastecimiento de la zona más noble, más rica, ¿no? ¿Qué pasó? Es que la evolución es compleja, tú me imagino que son cerca de 50 años para explicar la dinámica de esta empresa, o un poquito para arranque, os diré ya otro día si queréis hablamos de este tema. Continuar por ahí, efectivamente. Es que tuvo que tomar recursos de otra zona ajena al pozo, ¿no? Para tener más agua, ¿no? Bueno, pues entonces, Pancho, si te parece, podemos volver a este asunto que es apasionante y una vez más nos habla de esa vida cotidiana, ¿no? Nos encantaría poder mirar a través de un agujerito y ver cómo era el día a día, ¿no? De esa sociedad cordobesa de la época, en este caso de la segunda mitad del siglo XIX. Muchísimas gracias, Pancho, por habernos acompañado. Gracias.